Gracias, Kat, por prender la cámara. Muchas gracias. Bueno, no aparecen todos sus nombres, pero me parece muy bien que vayan prendiendo sus cámaras. A ver, todos, ya vamos 4, 5, 6, 7 cámaras prendidas. Muy bien, 8 cámaras prendidas. Vamos a prender todas nuestras cámaras, por favor, para podernos ver. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro primer encuentro de doctorado en educación y sociedad. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles algunos, llamémoslos, elementos centrales de lo que significa el programa en educación y sociedad, cuál es su estructura, cuál es su intención, cómo es que están pensados los distintos espacios. Quisiera recordarles que este es uno de los tantos encuentros que tendremos, que a la vez son encuentros preparatorios para para el encuentro que tendremos presencial en Yopal la semana del 12 de febrero, desde miércoles 12 hasta el sábado, y en Bucaramanga, que estaremos desde el día 26 de febrero. Allí tendremos nuestro seminario presencial, donde abordaremos cada una de las temáticas y de los espacios académicos que se irán desarrollando ya de manera virtual sincrónica en el transcurso del semestre. Antes de iniciar nuestra presentación del día de hoy, pues quisiera decirles que nos acompaña el señor decano, el doctor Diego Barragán, y quien nos quiere dar un saludo desde nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Entonces, invitaría al doctor Diego a que encendiera su cámara y nos saludara. Se me desconectó porque a veces puede pasar. Perfecto, ahora sí, Carlos Valerio, Ay, estaba muchas sin gracias. audio. Muchas gracias, un saludo muy cordial para todos y para todos desde Bogotá. Y sé que muchos de ustedes están en territorios con más calor. Hoy está haciendo frío en Bogotá, pero nos abraza el calor y la calidez de la Universidad de La Salle. Deseo transmitir este mensaje de saludo en nombre de nuestro rector, el hermano Nicky Alexander Murcia, y nuestro vicerrector académico, el hermano José Alexander Santa Fe, dando esta bienvenida a este claustro, a esta su casa que estará, digamos, durante unos años acompañando su proceso formativo. Quisiera hacer dos énfasis. El primero, agradecer ese voto de confianza en nuestra universidad, pero también retarlos, porque es un voto de confianza en usted mismo alrededor de quién es. Retarlos porque la ruta de doctorado no es para todo el mundo. Agradecer ese voto de confianza en usted, porque la ruta de doctorado implica uno ponerse en situación y asumir que todo lo que va a aprender, todas las habilidades que va a desarrollar, las va a poner en servicio de la comunidad, de su escuela, de Colombia, pero también de Latinoamérica y el mundo. Segundo énfasis, invitarles a hacer esto con rigor, con pasión, con mucha pasión. ¿Seremos exigentes? Sí. ¿Nos gusta la exigencia? Sí. ¿Somos profesores exigentes? Sí. Pero también somos profesores que entendemos las situaciones de cada uno de ustedes. ¿Somos profesores con un corazón grande? También. Y en eso hemos crecido como doctorado. Hemos aprendido a acompañar. Si usted sigue un poco las instrucciones, un poco lo que hemos madurado con el tiempo, garantizamos, y aquí Carlos Valerio hablará de eso más adelante, que en un tiempo más o menos estimado, usted estará cumpliendo las metas. Entonces, esa invitación a hacer las cosas con rigor. Y lo tercero, que me parece lo más importante, seguir su corazón y su pasión por la academia. Muchas gracias nuevamente por este espacio de doctorado que durará unos años,
Un agradecimiento especial a los profesores que van a liderar este proceso. Y bueno, seguramente nos encontraremos el 12 un momento allí en Yopal y después con los de Bucaramanga, si es también el 26, 25, ya no recuerdo cuál es la fecha. Y allí empezaremos a compartir en esta comunidad. Bienvenidos y bienvenidas al doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. Doctor Diego, muchas gracias por tus palabras de bienvenida. Pues bien, él es el decano de nuestra Facultad de Ciencias de la Educación. Es la unidad académica a la que está articulado el doctorado en Educación y Sociedad. También quisiera darle la palabra al doctor Guillermo Londoño, que nos acompaña el día de hoy. Adelante, doctor Guillermo. Muchas gracias, doctor Carlos Valerio. Un saludo muy cordial a todas y a todos nuestros doctorandos desde aquí de Bogotá en este frío y con envidia a los que tienen calorcito, como decía nuestro decano. También darle la bienvenida y simplemente reiterar esa invitación que acaba de expresarles el doctor Diego, y es que ustedes entran a una aventura maravillosa que los reta a sí mismos frente a sus posibilidades, frente a sus construcciones, frente a sus sueños, frente a sus deseos y particularmente frente al gran desafío de convertirse en científicos de la educación y de la sociedad para transformar las realidades de sus territorios. Y eso lo comenzamos hoy y estaremos hablando cuando el doctor Diego les esté entregando el diploma de doctora en los más juiciosos y entregados en 3 años. Los que se gastan un poquitico más, se pueden ir para allá a los 4 o 5, pero bueno, es el reto de convertirnos en doctores, no solo para tener un título, sino porque nuestro país necesita gente pensante, gente que entienda, comprenda las realidades y a partir de allí pueda transformarlas. Entonces, disfruten esta aventura, gócensela y desde el equipo del doctorado serán siempre bienvenidos para que ese sueño pueda cumplirse en el tiempo estipulado. Muchos éxitos en esta aventura. Doctor Guillermo, muchas gracias por tus palabras, por tu saludo. El doctor Guillermo Londoño es quien coordina en conjunto con el doctor Edgar el subsistema en formación, pedagogía y didáctica. Ya tendrán ustedes la oportunidad de conocer con mayor hondura de qué se trata este subsistema. También nos acompaña el día de hoy el doctor Mauricio. Aquí está el doctor Mauricio, adelante. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mauricio Montoya Londoño. Yo soy doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Tengo un segundo doctorado en Filosofía de la Universidad Javeriana y actualmente soy uno de los 2 coordinadores del subsistema de investigación en éticas, políticas públicas y ciudadanías del doctorado en Educación y Sociedad, del cual ustedes hoy empiezan a formar parte. Un saludo desde Bogotá, un saludo caluroso, afectivo, y espero que en próximos días, en unos 15 días, si no estoy mal, Así es. nos veremos cara a cara y podremos dialogar y empezar este hermoso viaje como es el proceso de formación doctoral. Nuevamente un abrazo y un saludo desde Bogotá. Bueno, él es el doctor Mauricio, quien nos estará acompañando en el subsistema de éticas, políticas públicas y ciudadanía. Bueno, me presento yo, mi nombre es Carlos Valerio Chavarría Grajales. Trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación hace aproximadamente 18 años, que lo cumplí este año, el 11 de enero. Está cumpliendo años de ingresar a la Universidad de La Salle. Y desde hace 18 años, cuando llegué acá a la universidad, como uno de los primeros doctores que contrató la universidad, particularmente hace 18 años no habían muchísimos doctores aquí en nuestra universidad y llegó toda una
política de contratación de doctores y dentro de esa política de contratación de doctores entro yo. Entonces, hago parte de esos primeros doctores de nuestra universidad. Y una de las tareas que me encomendaron, lo puedo recordar cuando me entrevistaron, pues tenía que ver con escribir el doctorado en educación. Y eso fue parte de la labor. En su momento me dijeron, va a ser una de sus responsabilidades. Lo bello de eso es que, junto con otros colegas, empezamos a conversar sobre qué doctorado escribir y qué doctorado proponerle a nuestro país. Hicimos un balance de cuáles eran los doctorados que estaban en Colombia, cuáles eran sus énfasis, en qué ciudades estaban, en fin. Y parte de ese balance, de los hallazgos, estaba en entender que la gran mayoría de los doctorados, que entre otras eran muy pocos, el énfasis que hacía era o en ciencias de la educación o en educación propiamente dicha. Algunos otros doctorados que habían en nuestro país hacían énfasis distintos en ciencias sociales, en ciencias humanas, en ciencias políticas, etc. Dentro de los primeros debates que estábamos haciendo nosotros es, bueno, si hay un doctorado en educación, hay un doctorado en ciencias de la educación, ¿cuál debería ser el doctorado de la Universidad de La Salle? A propósito de ser una universidad comprometida políticamente, a propósito de ser una universidad que desde sus orígenes y por más de 300 años, por su pedagogía y espiritualidad lasallista, tiene una apuesta ético-política y se interpela, se compadece de la situación de adversidad de los ciudadanos, pues, ¿cuál debería de ser? Entonces, la intención, la estructura de ese doctorado. Dentro de los muchos debates que hicimos del doctorado, pues pensamos que este doctorado debería llamarse doctorado en estudios sociales y educativos. Y ese fue uno de los primeros nombres que tuvo nuestro doctorado, digamos que rondó en la discusión. Después dijimos, no, ¿y qué tal en estudios sociales, educativos y comunitarios, o en estudios políticos y educativos? En fin, rondaron allí varios nombres hasta que en una de las múltiples discusiones con José Darío Herrera, con Jorge Martínez, con Juan Manuel Torres, con Alba Lucy Guerrero, con Carmen Amalia Camacho y quien les habla, Carlos Valerio, dijimos, ¿y qué tal si pues nos vamos detrás de un doctorado o argumentamos un doctorado en educación para pensar todos los procesos educativos, escolares, todo lo que tiene que ver con aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, y que además de pensar estos elementos, pensemos y la sociedad? Es decir, ¿qué tal si argumentamos un doctorado en educación y sociedad, donde el énfasis primordial estuviera en la I? Es decir, que la I nos invitara a nosotros siempre a mantener esos diálogos entre lo educativo y lo social. Esto entonces implicaría que viéramos la educación como una práctica formativa. Era retornar a esa idea quizás originaria de lo educativo, donde se entiende como práctica de formación y por tanto como práctica política. Pues bien, en ese retornar, mirar la mirada hacia los orígenes, quedamos satisfechos de pensar una educación de cara a la realidad social,
cultural, política, económica de nuestro país, en principio, y de la región en extenso, de pensar en América Latina. Entonces creo que parte de lo que me gusta narrar en esta historia es que hoy que estamos dándoles la bienvenida a un grupo tan nutrido de nuevos estudiantes del doctorado en educación y sociedad, tanto de Yopal como de Bucaramanga, pues porque son los dos centros donde nos vamos a encontrar, pero que son del país, podemos decirles con mucha convicción, hace 18 años los estábamos pensando. Hace 18 años estábamos proyectando un momento como estos. Estábamos proyectando un escenario en el que pudiésemos conjuntamente pensar y llevar a cabo la formación de doctores y doctoras para nuestro país. Doctores y doctoras que además de interesarles su graduación y todo lo que ellos significa, desarrollarán un pensamiento crítico, sujetos éticos, políticos y comprometidos con los designios de nuestro país. Entonces hoy con mucho orgullo puedo contarles en esta historia que ya los habíamos pensado, ya los habíamos ideado. Y en ese sentido, pues es motivo de mucha alegría poderles contar qué ha pasado con el doctorado en estos años y a qué doctorado están viniendo ustedes. Ya les decía, mi nombre es Carlos Valerio Chavarría, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación desde hace 18 años y hoy tengo a mi cargo la dirección del doctorado en Educación y Sociedad y por tanto la responsabilidad ética de co-construir con mis colegas doctores y con ustedes distintas propuestas y distintas alternativas de cómo seguirnos pensando en la formación de doctores, investigadores de nuestro país, agentes políticos que hacen de la ciencia una oportunidad de transformación. En este momento quisiera presentarles parte de esa estructura. Le diría al profesor Guillermo que si es tan amable nos comparte la presentación, que es el que la tiene. Gracias. Y la puedes poner. ¿Ahí se ven? Sí, señor. Se ve perfecto. ¿Podrías colocarla un poco más gigante? O sea, se ve, pero se ve que no está puesta en modo presentación. Está en modo lectura para el profesor Guillermo. Ok, en segundo. Sí, ya vamos a dar un segundo. ¿Mejoró? Sí, señor, está un poco desconfigurado. Ahí ya, Pero ahí se ya ve mejoró. bien. Sí, señor, muchas gracias. Detengámonos un momento en esta presentación. Entonces, partimos de reflexionar con ustedes sobre el perfil de egreso. O sea, ustedes hoy están iniciando el doctorado en educación y sociedad. ¿Y cuál es nuestra expectativa? Que al finalizar el doctorado, que esperamos sea los 3 años de sus cursos y sus tesis, es decir, que haya allí mucha disciplina, mucho juicio para lograr terminar el doctorado, que al finalizar el doctorado, nuestro egresado demuestre las competencias propias de un investigador crítico, reflexivo, de un investigador que reconoce
en el contexto social, cultural, político, desafíos educativos y que además de reconocer esos desafíos, desarrolla claves analíticas para comprender el desafío y transformarlo. Dicho de otra manera, nosotros esperaríamos que al terminar el doctorado, cada una y cada uno de ustedes haya desarrollado su capacidad científica, su capacidad para responder científicamente las preguntas que se le hace a la educación en los contextos sociales y culturales. Y como se trata de una práctica formativa y como se trata de una educación de cara a las realidades sociales, culturales, políticas, económicas, se espera que el investigador, el doctor que egrese de este programa, esté en capacidad de reconocer, de descifrar, de comprender y de explicar científicamente esas problemáticas y pueda resolverlas. Detrás de este planteamiento, lo que entraña es una perspectiva de la investigación, o sea, de una producción de conocimiento que es socialmente relevante y culturalmente pertinente. Y eso tiene implicaciones muy importantes en sus tesis doctorales. Entonces, claro, se presentarán tesis doctorales que van a leer con mucho juicio, con mucho detenimiento, con el mayor nivel de profundidad y sistematicidad, lo que pasa en la escuela. Pero no solamente se va a quedar mirando la escuela y sus procesos educativos y pedagógicos y curriculares, sino que lo pondrá en diálogo con los desafíos sociales, culturales, políticos, económicos. Y ahí hay entonces una primera expectativa. Si esa es nuestra expectativa, tomen ustedes apuntes, por favor. Si nuestra expectativa es que desarrollen su capacidad científica, su capacidad investigativa, su capacidad académica y desarrollen su pensamiento crítico, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen? Por ejemplo, ¿qué tan desarrollada está su capacidad científica? ¿Qué tan desarrollado está su pensamiento crítico? ¿En qué nivel está? ¿Y qué es lo que nosotros, desde esta condición de programa de doctorado, podemos hacer para contribuir a seguir potenciando esa capacidad investigativa, esa capacidad científica, ese pensamiento crítico? Piénsenlo un momento. O sea, que no sean solo palabras bien escritas o palabras bien dichas. Todavía no, profe Guillo, porque apenas voy a leer el segundo. Que no solo sean palabras bien dichas, bien escritas, sino que sean discursos encarnados, discursos hecho carne, discursos incorporados, discursos sedimentados y por tanto discursos constituyentes de prácticas, de subjetividades políticas,
de prácticas científicas, de subjetividades investigativas. Es eso lo que queremos decir con el primer, o por lo menos parte de lo que queremos decir. Segunda expectativa. Comprometido con una producción de conocimiento de alto nivel. Disculpen la palabra, cuando uno le hace el alto nivel, ya está suponiendo que hay un nivel no tan alto. Entonces uno podría pensar que el nivel medio o el nivel bajo. Quizás la expresión de alto nivel esté relacionado con el alto impacto en las comunidades, no solamente científicas, sino un alto impacto, por ejemplo, en las comunidades, en los territorios de nuestro país, urbanos, rurales, de periferia, de fronteras, territorios que son habitados de mil maneras por campesinos, indígenas, afro, migrantes, etc. Y también esa denominación de alto nivel es porque hay una expectativa allí de que esa investigación sea inter y transdisciplinar. Eso tiene implicaciones. Tiene implicaciones en términos de que si mi conocimiento, si mi campo disciplinar es la pedagogía, ¿cómo es que la pedagogía entra en diálogo con la ciencia política? ¿O cómo es que la pedagogía entra en diálogo con la didáctica? ¿O cómo es que la pedagogía entra en diálogo con la ciencia y la cibercultura? ¿O cómo es que la pedagogía entra en diálogo con las teorías del lenguaje, de la comunicación y de la construcción de subjetividades? ¿O cómo es que la pedagogía entra en diálogo con las teorías de la ciudadanía? Esos diálogos no solo son diálogos en términos de segundo orden, de entelequias de segundo orden, sino que son diálogos que interpelan la manera como se hace la investigación, cómo se delimita la pregunta de investigación, cómo se fundamenta esa pregunta de investigación, cómo se produce conocimiento alrededor de esa pregunta de investigación. Entonces, el asunto de lo inter y lo transdisciplinar no es solo de decir desde mi disciplina, que es la pedagogía, desde la mía, que es la didáctica, o desde la mía, que es la química, o desde la mía, que es la física, o desde la mía, que es la educación física, cómo resuelvo este problema de la escuela en contexto. No, es el diálogo entre las distintas disciplinas que al descifrar, al analizar, al reconocerse como parte de una historia y un contexto, qué problemas, qué problemáticas encuentran y qué claves analíticas crean, construyen y co-crean para intervenir, para conocer la problemática y transformarla. Es una idea más a la manera de Roland Barthes, ¿no? Esta segunda, que son las disciplinas en diálogos que hallan problemas por resolver, inventan problemas por resolver, formas, metodologías, claves analíticas para resolverlos. El otro elemento que ustedes encuentran allí es en diálogo con comunidades científicas que impacte y transforme la realidad educativa y aporte al desarrollo humano integral y sostenible del país. Ya ahí también hay una postura, hay una perspectiva de orden teórico. Pero ojo, allí hay un nombramiento sobre el desarrollo humano integral y sostenible del país, pero siempre en apertura a reconocer otros horizontes teóricos
otros campos de saber y conocimiento que emergen, que surgen de la lectura territorial. Y entonces quizás se van a encontrar ustedes, como ya se lo han encontrado algunos doctorandos y algunos tesistas, que se van detrás de una noción y de un concepto y se encuentran con otro, porque está sedimentado en la tierra que se produce la interacción humana. Y entonces aparecen nociones no de desarrollo, sino de prácticas de vivir distinto, de buen vivir, como dirían algunos. Entonces siempre hay una apertura en términos teóricos, epistemológicos, metodológicos. Y lo que se está formando allí es un pensamiento flexible, abierto y crítico. Y miren que tenemos una gran expectativa también. Y eso uno lo esperaría. Entonces, cada cosa que se hace en el programa de doctorado estará apuntando a que este sea nuestro horizonte, a que podamos llegar y acercarnos allá. Al finalizar su formación doctoral, nuestro egresado demostrará competencias propias. Entonces, en suma, de un investigador crítico y reflexivo de la educación y la sociedad en contextos escolares y no escolares. Digamos que ese primero y ese segundo que está repetido, por eso digo en suma, alitera la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico. Pero diríamos nosotros que lo hemos discutido en estos días, no solo de un pensamiento crítico, sino de un pensamiento autocrítico, que eso también es muy importante en la formación. Profe Guillermo, podemos pasar a la siguiente. Si quieres hablar del valor agregado a nuestro programa. Bueno, nuestro doctorado en Educación y Sociedad tiene unos campos de investigación y tiene unas características que es muy importante resaltar. Primero, por supuesto, como un estudio de tercer nivel, se fundamenta en un enfoque teórico. Debemos nosotros, digamos, caer en la cuenta de que los desarrollos epistemológicos, la construcción de marcos teóricos, el ejercicio reflexivo y reconstructivo que llevamos a cabo a través de los estados del arte, resultan fundamentales en los procesos de formación doctoral, no solo en la construcción del proyecto, sino también, por supuesto, en el ejercicio investigativo de la disertación doctoral. Pero nuestro doctorado tiene unos valores agregados. Uno de esos valores es, sin lugar a dudas, el posicionamiento ético-político que está expresado en esta diapositiva como una dimensión ético-política. Desde los comienzos del doctorado ha sido sumamente relevante ciertos cuestionamientos que, por supuesto, hoy dialogan con el conjunto de los sistemas de investigación que configuran el ecosistema sobre el cual se fundamenta el doctorado. Pero la dimensión ético-política, ese pensamiento crítico y reflexivo que el doctor Carlos Valerio ya nos ha mencionado en varias ocasiones, se constituyen en un sello fundamental y característico de nuestro programa. En ese sentido, hay que recordar que existen unos campos de investigación. Nosotros, como un doctorado en educación, damos cuenta, por supuesto, de los campos tradicionales que conforman la educación. La pedagogía, la didáctica, el mismo cuestionamiento y la misma reflexión profunda sobre conceptos como qué significa educar, qué significa formar, que son aspectos transversales a cualquier doctorado en educación, por supuesto que también están presentes en el nuestro. Pero al mismo tiempo,
Esos campos de investigación que en un sentido nosotros podríamos relacionar con la perspectiva tradicional de los doctorados en educación, en el caso del nuestro, dialogan con otros campos que son inter y transdisciplinares. Por ejemplo, ya el doctor Carlos Valerio lo mencionaba, la cibercultura, la ciberciudadanía, todos los desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones al campo de la educación también están presentes en nuestro doctorado. Ni qué decir de los campos relacionados con el lenguaje, con las subjetividades, con la construcción de cultura. Y por supuesto, en el caso de quien les habla, yo, como se los mencionaba al principio, pertenezco al subsistema de éticas, políticas públicas y ciudadanías, pues nuestro trabajo gira alrededor de otros campos, como son la pregunta por el reconocimiento, la pregunta por la construcción de performatividades y performatividades que en el caso del doctor Carlos Valerio se fundamentan en una construcción académica y científica que tiene una tradición de diálogo con los territorios, diríamos, por lo menos de 18 años, Carlos Valerio. Más o menos. Más o menos, un poquito más incluso. Digamos que la experiencia de las misiones pedagógicas, que también podríamos hablar de una experiencia de unos 14 años, tiene también unos antecedentes en unos procesos investigativos previos que fueron fundadores del programa de doctorado en educación y sociedad. Y esas preguntas siguen siendo fundamentales y están presentes en la versión contemporánea del doctorado, solo que ahora, por supuesto, con el propio devenir de los programas, pues se instauran relaciones con otros campos, como por ejemplo las dimensiones de género, nuevas masculinidades, feminismos, las preguntas interculturales. En el caso, por ejemplo, del doctor Guillermo Londoño, que nos acompaña, sus importantes preguntas y posturas desde una dimensión decolonial, postcolonial, en un diálogo profundo desde la construcción del pensamiento crítico latinoamericano. Entonces, en ese sentido, es muy importante pensar que ese modelo de formación doctoral, que ese estilo de investigación en nuestro programa se fundamenta en una concepción de ecosistema. También es muy importante señalar cuál es la diferencia entre un ecosistema y otras formas de fundamentación del currículo. Que el ecosistema es relacional y el sistema de la perspectiva de relacionamiento de los ecosistemas siempre es interactiva. Nunca va en una sola vía, sino que implica un proceso de retroalimentación, implica un proceso que en nuestro caso tiene unas características que se fundan en una concepción hermenéutica que implica un repensar nuestra propia historia, hacer un ejercicio de reconstrucción histórica para hacer posteriormente un proceso de deconstrucción y finalmente un tercer paso, un tercer nivel, que es el de posicionamiento. Entonces, esos son conceptos y son campos que es muy importante que ustedes los tengan presentes, porque ustedes no acaban de iniciar, como les decía al principio, un viaje hacia cualquier destino. Este programa tiene unas características que le han hecho meritorio. En el caso del año pasado, nosotros obtuvimos 2 certificaciones muy importantes, una el año pasado y la otra este año. La primera es que nosotros tenemos la certificación de cumplimiento de estándares investigativos de alta calidad por parte de Claxo, que es una certificación internacional. Ese es un proceso muy importante que ustedes sepan que nosotros lo tenemos, porque es el resultado de una evaluación por pares internacionales. Insisto en ello, ninguno de ellos fue una persona, un par nuestro, un colega nuestro, sino que fueron especialistas
con unas brillantes hojas de vida. Quienes nos visitaron establecieron un diálogo profundo sobre las características y sobre los elementos constitutivos de nuestro programa y encontraron que teníamos la suficiencia para recibir ese mérito de esa certificación de calidad internacional. Y este año también es muy importante que ustedes lo sepan, acabamos de recibir la certificación de alta calidad que entrega nuestro país. Entonces, ustedes están entrando a un programa de alta calidad, a un programa donde sus profesores, sus doctoras, sus doctores están profundamente comprometidos con una formación integral, pero también profundamente comprometidos con una formación que sea de alta calidad en términos académicos y científicos. Nuestro director ahorita todo el tiempo nos mencionó la palabra científico, pero hay que involucrar también la palabra académico. Sí, señor. Por el diálogo profundo que se instaura en esas dos dimensiones. Quería entonces hasta ahí como señalar esas características del valor agregado a nuestro programa. Profesor Guillermo, adelante. Cuéntanos de la flexibilidad curricular. Bueno, continuando un poco con esta presentación, ser un doctorado, lo decimos con orgullo, es el único doctorado colombiano que tiene acreditación internacional con Claxo y de los pocos doctorados que en Colombia tienen acreditación institucional, lo cual los debe hacer sentir muy orgullosos de estar en nuestro programa, tiene que ver con nuestra propuesta curricular. Algunos modelos de doctorado, no por decir que son peores y que nosotros mejor, sino simplemente diferente, sus procesos curriculares son muy particulares. Tú asistes a un seminario, haces tu tesis doctoral, alguna otra cosa y terminas tu doctorado cuando presentes la tesis. La dinámica nuestra, y ya lo va a explicar mucho mejor el doctor Carlos Valerio, es una dinámica ecosistémica que obliga a que la propuesta curricular nuestra sea una propuesta flexible, abierta. No es seminario 1, 2, 3, investigación 1, 2, 3, haga su trabajo y ya, sino que implica todo un movimiento dialéctico, es decir, en unas vías de ir y venir que se entrelazan para construir precisamente procesos de construcción de conocimiento. Eso implica, como ya lo señaló al principio el doctor Carlos Valerio y ha enfatizado algunos aspectos el doctor Mauricio, que hay procesos de articulación de las áreas de conocimiento. Y el tema de lo inter, trans y multidisciplinar es fundamental, en la medida en que si bien mi tema es Y, X, A, P, no solamente desarrollo una perspectiva temática, sino que esa perspectiva de mi interés investigativo entra en diálogo con la realidad social, con la realidad cultural, con otros autores, con otras perspectivas, con otras miradas, con otras disciplinas. De entrada, entonces, esto los invita a moverse en esos diferentes escenarios. Pero una cosa también importante es que esa perspectiva flexible implica que nosotros reconocemos las particularidades de ustedes como estudiantes. Respetamos su condición, su contexto, sus características, lo cual no significa que la exigencia es menor. Para hacer un doctorado con acreditación internacional y nacional, los estándares de exigencia, con eso arrancó nuestro decano, son altos. Somos muy exigentes. Hay que trabajar mucho, hay que investigar mucho, hay que leer mucho, pero todo ese esfuerzo que ustedes van a hacer está también apalancado en una clara lectura que nosotros hacemos de sus realidades, de sus contextos, de sus potencialidades, que implica jugar también a ello. Ustedes van a tener, cuando inicien el segundo semestre, un tutor que les va a acompañar quincenalmente, vamos a tener círculos de reflexión crítica, vamos a participar de comunidades mixtas de investigación, que ya ampliará más adelante nuestro director. Y eso implica que a partir de hoy, porque ustedes ya tienen que comenzar a mirar, a pensar, a profundizar, comienzan a trabajar su propia ruta de formación.
Me imagino que ustedes vienen pensando en su proyecto, pero esa ruta de formación que va a estar acompañada por los seminarios, que va a estar acompañada por las tutorías, que va a estar acompañada por los eventos académicos, que va a estar acompañado por todas las actividades científicas, por los trabajos en comunidades, va a ir generando un proceso hasta que usted llegue al momento de ser doctor y doctora. Y ahí hay una hoja de ruta que se las explicaremos más detenidamente cuando tengamos nuestro encuentro presencial, cómo va a ser su proceso desde que inician con la idea de investigación hasta que se hacen doctores o doctoras. Y eso implica flexibilidad y movilidad curricular que permite también el diálogo académico con diferentes programas. No solamente van a trabajar con otros, sino que tienen la posibilidad, ay, es que yo estoy trabajando una perspectiva de la neurociencia y en la Universidad de Francisco de Paula Santander hay un seminario en el doctorado de allá y yo quisiera tomar, claro, esas posibilidades también de entrar en diálogo con otras entidades, con otras universidades, está abierta. Por lo tanto, lograr eso implica que nuestro modelo de enseñanza es un modelo muy particular y que ha sido muy exitoso en el desarrollo del doctorado. Primero, nosotros trabajamos con ustedes en perspectiva de comunidad y de red científica. Y ya lo van a ver, ya lo van a vivir, lo van a experimentar y lo vamos a comenzar a hacer. Les explicará también el doctor Carlos Valerio el sentido de una comunidad mixta de investigación, formación e innovación. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos en comunidades, creamos comunidades y nos enredamos en el sentido académico de la palabra. Segundo, los seminarios van a ser fundamentales como apoyo a su formación. Esos seminarios son de fundamentación, ya les explicará al final el doctor Carlos Valerio la malla curricular, y en esos seminarios ustedes tendrán aspectos de fundamentación que cualificarán su formación. Hay lección inaugural, hay conferencias magistrales, hay simposios doctorales, hay coloquios, hay actividades académicas que, como les decíamos a muchos en la entrevista, este doctorado mueve mucho la academia. El acompañamiento tutorial va a ser permanente en su proyecto de investigación, pero también va a haber un acompañamiento colectivo a través de los círculos de reflexión crítica. Y como ustedes van a trabajar en una modalidad a distancia, donde hay un componente presencial que tendremos dentro de poco y un gran componente virtual en la plataforma, en la interacción, en el trabajo con los tutores, el tema de aula invertida, el tema de trabajar con nuestros compañeros, el tema del trabajo autónomo es fundamental. Entonces, aquí hay unos retos no solamente para nosotros quienes los acompañamos, sino para ustedes asumir con responsabilidad lo que significa desde hoy formarse como doctor y como doctora. Le cedo la palabra al doctor Carlos Valerio. Bueno, muy bien, entonces ya los colegas les hablaron de que el eje estructural y estructurante de nuestro programa de doctorado es lo que hemos denominado el ecosistema de investigación, formación e innovación. Cuando hacemos referencia a la noción ecosistémica de la formación, queremos significar que la formación de un doctor está implicado con la producción investigativa, académica y científica de aquellos campos de conocimiento que están relacionados con la educación y la sociedad. Es una mirada de interdependencias, de implicaciones, de relacionamientos, de manera tal que cualquier acción que se haga desde cualquier trayectoria formativa tiene impactos importantes en todo el ecosistema, en todos los procesos, ya sea de formación, de producción de conocimiento o procesos de creación, de innovación, de implementación y evaluación. A la vez, está implicando a los sujetos como aquellos seres históricos que producen sentido, que producen interpretaciones, que producen cultura, que recrean cultura
que son cultura, pero también con todos los relacionamientos y las relaciones que se establecen entre los sujetos, los procesos, los escenarios y los contextos. Cuando nosotros hablamos del ecosistema de investigación, de formación y de innovación, queremos decirles a ustedes que esa es la forma como se materializa este horizonte, esta perspectiva inter, tras y postdisciplinar. Y a la vez es la manera como se materializa algo que hemos denominado nosotros la ciencia situada, una ciencia sensible al poder, una academia que se produce con propósitos éticos y políticos. Por eso hay una mirada territorial y parte de nuestra alegría el día de hoy y parte de nuestro regocijo y de sentirnos hoy muy felices de recibirlos a ustedes es que hoy hay muchos estudiantes que están conectados desde distintos territorios y por tanto podremos enriquecer esa mirada de lo que es la investigación, lo que es la academia, lo que es la ciencia situada. Esta mirada transdisciplinar nos lleva entonces a nosotros a plantearnos distintas relaciones entre las epistemes, las epistemologías y las ontologías, no solamente en una epistemología específica que fundamenta una forma específica de hacer ciencia. Quizás para nosotros es más importante abrir el caleidoscopio, abrir el abanico y estar expectante y tener en el radar esas distintas epistemologías, inclusive aquellas que pueden resultar emergentes a propósito de hacer investigación en el territorio. Igualmente, nos estamos pensando no solamente en términos de escenarios, sino de escenarios, de contextos, de territorialidades, de territorializaciones, de manera tal que hay una apertura a la forma como habitamos, creamos y producimos contexto y texto. Y en esa misma idea nos interesa muchísimo entender la producción de conocimiento en campos de conocimiento, en campos en pugna, en campos que están en discusión constante y por tanto campos que no tienen pretensión de ser verdades reveladas, sino a la manera de Popper de ser teorías provisionales que se van enriqueciendo, que se van reformulando en la medida que vamos sabiendo más de las problemáticas, de sus desafíos, de sus vacíos y de lo que habría que entrar a complementar. Y ya lo decíamos en términos de las interacciones, de los relacionamientos y de las realizaciones. Es decir, hay una apertura a entendernos en movimiento, en interdependencia, en implicación. Podríamos decirlo que si hay una ciencia y una academia situada, hay un aprendizaje mutuo, hay un aprendizaje colaborativo, hay un aprendizaje interdependiente. Es decir, en esa idea ecosistémica y en esa idea de juntarnos, de implicarnos alrededor de subsistemas de investigación y al interior crear comunidades mixtas de investigación, hay una idea de una ciencia en comunidad académica, en comunidad científica, en comunidad investigativa, y a eso es lo que nosotros denominamos la comunidad mixta. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el engranaje entonces de nuestro doctorado? Ustedes van a encontrar allí un movimiento entre lo que hemos denominado la estructura ecosistémica del doctorado, la producción de conocimiento en campos y el proceso formativo en términos intencionados al desarrollo de capacidades. Cuando nos ubicamos en los círculos morados, hablamos de una estructura de ecosistémica que estructura 4 subsistemas de investigación. El primer subsistema de investigación es el de éticas, políticas públicas y ciudadanía. El segundo subsistema de investigación
es el de formación, pedagogía y didáctica. El tercer subsistema es lenguaje, comunicación y subjetividades. Y el cuarto subsistema es ciencia, cibercultura y tecnosociedad. Estos 4 subsistemas, a su vez, nos plantean distintas trayectorias formativas. Una de ellas está asociada a la configuración, a la constitución de agendas académicas, investigativas, territoriales, nacionales e internacionales, articuladas a lo que se denominan las comunidades mixtas de investigación, formación e innovación. Ya en nuestro seminario presencial tendremos la oportunidad de conocer las 10 comunidades mixtas que oferta nuestro programa de doctorado. Van a reconocer las dinámicas de producción de conocimiento que se dan al interior de cada comunidad mixta y van a poder escoger en cuál de ellas, a cuál de ellas quieren pertenecer, qué agendas investigativas y académicas van a desarrollar. La segunda trayectoria que se deriva de los subsistemas de investigación son los seminarios de fundamentación. Tienen la pretensión de reconocer las escuelas de pensamiento que están a la base, que están en pugna en la configuración de los campos de conocimiento. Y por tanto, hay allí una apertura a reconocer las tradiciones teóricas que le dan sentido a ciertas preguntas de investigación, pero también reconocer los diversos horizontes epistemológicos que vienen a conversar en cada uno de los subsistemas como fundamentos de qué tipo de conocimiento se produce y bajo qué orientaciones metodológicas. Adicionalmente, están los círculos de reflexión crítica, que son espacios para deliberar acerca de los avances de las investigaciones que cada uno de ustedes están desarrollando. Y por tanto, son espacios para discutir, para debatir, para poner en tela de juicio los desarrollos que se están dando. Desde esa misma lógica ecosistémica y de subsistema, se deriva el espacio que hemos denominado nosotros de investigación doctoral. Es un espacio que está pensado para que cada uno de ustedes tenga un tutor que acompañe su proceso doctoral. Esa es una parte de lo que nosotros hemos denominado la estructura ecosistémica del doctorado. Poner el relacionamiento entre educación, formación e innovación, derivarlo en los 4 subsistemas y a su vez llevarlo en distintas trayectorias formativas. Algunas del orden de lo conceptual, lo teórico en términos del fundamento, otras en términos de experiencia y dinámicas de formación territorial y encarnada, y otras en términos de relacionamientos face to face para desarrollar una tesis doctoral. El segundo elemento de este engranaje es lo que nosotros hemos denominado los campos de conocimiento. Al interior de cada subsistema se desarrollan distintos campos de conocimiento, los cuales pretenden plantearnos desafíos y producciones de conocimiento desde distintas epistemes, epistemologías, ontologías, con propósitos diversos de relacionamiento, de contextualizaciones, de involucramiento de distintos actores, roles, pero también de posicionamientos, de plantearnos distintos tipos de interacciones entre la producción misma del conocimiento y el impacto que puede tener ese conocimiento en la cultura, la sociedad, incluso en nosotros mismos. Y el tercer elemento del engranaje es lo que nosotros llamamos el proceso formativo, como un proceso intencionado al desarrollo de capacidad académica, investigativa, científica. Y ustedes van a tener la oportunidad de conocer cuáles son esas capacidades, esas 3 grandes competencias a las que le estamos apuntando en términos de conocimientos, en términos de actitudes, en términos de habilidades, en términos de prácticas.
Adicionalmente, para nosotros es muy importante que hayan unos productos, unas tareas muy particulares en las que se concreten cómo se vienen dando sus progresos, cómo se vienen dando sus comprensiones, que sean los elementos desde los cuales podamos conversar, retroalimentar y poder impulsar avances de un nivel de desarrollo de la capacidad a otros niveles de desarrollo de la capacidad. Y nuestro sistema de evaluación, que está muy enfocado a procesos de interdependencia, autorreflexividad, metacognición, pero también elementos cognitivos y emocionales que se juegan al momento de estar la evaluación. Ese es el engranaje que nosotros podemos ir visualizando y que tendremos la oportunidad no solo de seguirlo reflexionando, sino que lo podrán vivir desde el primer día de seminario que ustedes tengan. Pasamos a la siguiente diapositiva, profe. En esta diapositiva, ¿qué encuentran ustedes? La naturaleza, las características de las comunidades mixtas de investigación. Y las comunidades mixtas de investigación están diseñadas para focalizar en campos de conocimiento, dinámicas de producción de ese conocimiento, dinámicas de formación frente a cómo se produce ese conocimiento y dinámicas que nos permitan reconocer los campos de conocimiento en los territorios, en los lugares de actuación. Y por tanto, las comunidades mixtas de investigación articulan diversos intereses, intereses pedagógicos, intereses científicos, intereses formativos, intereses políticos, y son conformadas de manera diversa. Es decir, las comunidades mixtas, a ellas pertenecen profesores del doctorado, estudiantes del doctorado, egresados del doctorado, profesores del territorio, decisores de políticas públicas, maestros indígenas, es decir, cada comunidad mixta tiene una forma distinta de hacerse comunidad, de dinamizar su quehacer y tiene diversas maneras de estar conformada. Las comunidades mixtas de investigación entonces están diseñadas para formar, para transferir conocimiento, para producir conocimiento, para generar análisis de política pública y por tanto para llegar a los territorios. Es la manera más flexible como nuestro currículo se materializa, porque es desde allí donde un estudiante puede armar su plan de formación de manera diversa, alternativa y participando de variadas dinámicas locales, nacionales e internacionales. Pasamos a la siguiente, por favor. Los círculos de reflexión crítica están hechos para el desarrollo de capacidad científica, investigativa y académica de los doctorandos. Son espacios para desarrollar nuestra capacidad para describir, explicar, argumentar, demostrar, pero también es la manera como aprendemos allí a narrar, cartografiar, corporizar, pero también es el lugar donde me hago con el otro y por tanto hay un aprendizaje colaborativo. Al interior de los círculos de reflexión crítica se crean lo que se llaman las comunidades de deliberación investigativa, que son grupos de interés alrededor de particularidades de cada uno de los doctorandos en sus preguntas de investigación. También hay un interés por desarrollar una lectura y una escritura, así como una oralidad crítica. Y por tanto, los círculos de reflexión crítica son experiencias analíticas, plurales, colegiadas y que hacen parte de nuestro currículo. Adelante con la siguiente, por favor. Gracias. ¿Cómo este currículo se ve representado en la malla? Entonces, si ustedes la observan con detenimiento, esta malla está organizada alrededor de 3 competencias y de 3 formas de entender el currículo.
El primero está lo que se denominan los seminarios de fundamentación. Este doctorado solo tiene 3 seminarios de fundamentación. Son todos abiertos. ¿Por qué abiertos? Porque el seminario de fundamentación se reconstruirá su sentido a partir de una interpretación que hagamos del contexto en el que se está movilizando la investigación en la educación y sociedad. Por tanto, tendrán un seminario de fundamentación epistemológica, teórica y metodológica de cómo se produce la investigación en educación y sociedad. Y ese es un primer seminario de fundamentación. El segundo seminario de fundamentación es una reflexión sobre la formación, la pedagogía y la didáctica, con escuelas de pensamiento, preguntas claves, problematizaciones contemporáneas, etc. Y un tercer seminario de fundamentación que está relacionado con el posicionamiento ético, político de la investigación en educación y sociedad. Y esos son los 3 seminarios de fundamentación. El segundo bloque es el más grueso del doctorado, equivale al 76% del currículo y es la concentración que se le da al doctorado centrado fundamentalmente en el desarrollo de la investigación. Y por tanto, se crean distintas trayectorias formativas para que esa dedicación a la investigación doctoral sea un hecho. Entonces, lo primero que van a encontrar allí es que van a ver ustedes 4 seminarios que hemos denominado de subsistema de investigación. Recuerden que del subsistema se deriva la conceptualización teórica, epistemológica y metodológica de cómo se investigan los campos de conocimiento de cada subsistema. Se derivan las experiencias de inmersión y de contacto de primera mano con los campos de conocimiento a través de las comunidades mixtas de investigación, formación e innovación. Se discuten los avances de las tesis doctorales, se crean escenarios para comunicar, socializar y transferir el conocimiento a través de coloquios, artículos, pasantías, movimientos internacionales, etc. Y se orienta los procesos de asesoría de tesis doctoral. Y ese es el almendrón de nuestro doctorado. 3 seminarios de fundamentación y lo otro que ustedes van a encontrar está dedicado a la tesis, está dedicado a la investigación, está dedicado al desarrollo de su capacidad investigativa, científica y académica. Y finalmente van a encontrar en esta misma malla curricular espacios, uno que es el espacio de humanismo y ciencia, es la reflexión que nuestra Universidad de La Salle nos trae a propósito de ser una universidad confesional, a propósito de ser una universidad que por más de 300 años se ha interpelado por las condiciones de pobreza y de inequidad, y entonces reflexionaremos con el Departamento de Formación Lasallista este espacio. Y en los 2 últimos espacios son espacios de electivas. Son electivas que se hacen con el propósito de profundizar o de participar de una investigación o de hacer parte de una comunidad mixta por una temporada. Es decir, son espacios alternativos de formación que pueden ser escogidos por cada uno de ustedes en cualquiera de las comunidades mixtas de investigación, en cualquier espacio ofertado como electiva o en cualquier escenario de formación de las alianzas que tenemos, que tienen doctorado con otros doctorados del país. Y esa es la malla curricular. Entonces, me repito, el mayor porcentaje está dedicado a lo que hemos llamado la praxis investigativa. Y quizás ahí es donde está el mayor desafío,
Así que tenemos una expectativa sumamente alta con ustedes, porque queremos que sean doctores de este país, que sean doctores de Colombia, que sean doctores de la región de América Latina. Y bueno, este es el primer movimiento, es decir, aquí les estamos contando la primera parte de nuestro doctorado. Tenemos unos minuticos para prender sus cámaras y hacer preguntas, tomar el micrófono, en fin, adelante, por favor. Sean ustedes. Adelante, Catherine. Vuelve a prender el micrófono. Sí. Eso, Pero bien, gracias. no activaban el micrófono. Ahora sí, ya te escuchamos, Catherine. Bueno, buenas noches. Pues aquí yo estoy como en 2 reuniones virtuales, estoy terminando un diplomado y aquí con ustedes, pero igual estoy como poniendo atención a lo que están diciendo acá. Profe, es que yo no entiendo eso de los subsistemas. O sea, eso es una lectiva, eso es un complemento de la línea de investigación. Y yo leyendo el cronograma ese que mandaron esta tarde quedé perdida. La verdad no estoy entendiendo ese fragmento, ese pedazo. Gracias. Bueno, muy bien, Catherine. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Fabiola, adelante. Andrés, adelante. Bueno, entonces, Andrés levantó la mano, Andrés bajó la mano, Andrés, bueno, ya adelante. Fabiola. Adelante, Fabiola. Tú puedes ver mejor, Ya. Guillermo. Buenas noches. Estoy igual que tú, pero ahí tratamos. Ok, listo, adelante. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí, ya te escuchamos. Adelante, Fabiola. Buenas noches. Bueno, primero que todo, agradecerles por este espacio. Igual que la compañera y seguramente la mayoría, ahorita nos estamos volviendo aquí un 8. Yo estoy tratando de tomar apuntes, obviamente con el material previo antes de ingresar y para prepararme para la entrevista, pues hice la lectura del plan de estudios y todo esto. Yo sé que esto es a medida que vayamos trabajando, vamos a ir de pronto teniendo un poquito más de conocimientos y vamos a ir manejando todo este tema. Sin embargo, pues me siento, tengo mucha expectativa, quizá un poquito de miedo, porque pues obviamente el reto es grande. Nos estamos enfrentando a algo para mí totalmente nuevo. Sin embargo, pues estoy súper animada, súper motivada. Estoy en Bogotá